Buen día amigos de las redes sociales, les saluda nuevamente su amigo Jorge Suárez y el día de hoy quiero hablar de un tema que está generando mucho ruido y que siempre ha generado ruido en redes sociales y donde quiera que estemos, la seguridad pública en México. Pero hoy en día nos estamos enfrentando a una situación muy complicada en seguridad. 0 y van 2. Nuestras Fuerzas Armadas, nuestro ejército mexicano, se ha visto rebasado en 2 ocasiones por el crimen, por el mal llamado crimen organizado. Sinaloa y Nueva Italia, Michoacán, México. Tristemente, vemos cómo estos grupos criminales se organizan para acercar a las fuerzas de seguridad, para acercar al ejército mexicano. En Sinaloa tuvieron que hacer entrega de un delincuente que ya tenían capturado. En Michoacán, en Nueva Italia, iban a ingresar a ese lugar y se vieron cercados nuevamente y, como se dice, fueron correteados hasta sacarlos de la ciudad. Las políticas en seguridad, mal dicha política, porque la política no tiene que estar metida en temas de seguridad, tiene que ser estrategias, planteamientos, tácticas y sobre todo la gente que sirve en materia de seguridad debe tener carácter y vocación para que no esté ocurriendo este tipo de escenas que nos están pasando. Hemos visto a los policías municipales y estatales ser perseguidos por la sociedad civil y todos los días lo vemos en redes sociales y cada vez es más común. Y ahora con esto, ver que nuestro ejército, nuestra máxima fuerza, está siendo rebasada por la criminalidad. Pero lo más triste de todo esto es el discurso presidencial. Decir que no se actúa porque los otros también son seres humanos. Te dejo esa pregunta a tu criterio. ¿Será un ser humano quien actúa de manera irracional, quien provoca, quien le da y le abre la puerta de su ciudad a la criminalidad que poco a poco va a ir destruyendo a los que ahí viven? Porque esta es una falsa paz y no le podemos llamar humanos. Y más, les voy a dejar el video más adelante, cómo se conducen, cómo se dirigen hacia las fuerzas de seguridad. Lo único cierto en ese discurso es que hay que valorar los riesgos, hay que valorar la situación, hay que valorar el lugar y ciertamente en el lugar donde los interceptan, pues hay muchas personas que a lo mejor no tienen nada que ver con la situación y que no están de acuerdo con ese grupo criminal. Pero precisamente ellos los acompañaron hasta la salida de aquel lugar, donde era un campo abierto, donde pudieron actuar. Ahora, ¿dónde están las investigaciones? ¿Dónde está la seguridad que debe de mandar un mensaje que no son ellos los que gobiernan el país, sino que somos la gente de bien? Recuerdo las escenas del estadio, cómo la sociedad, la comunidad internacional se alarmó de aquel estadio en Querétaro. Pues esto es aún peor, porque tenemos al ejército en la calle haciendo funciones de seguridad, que no se está cumpliendo la seguridad pública. ¿Por qué? Porque en la seguridad tenemos que prevenir. Y si ya en Sinaloa había ocurrido donde les habían quitado un detenido, ¿por qué no se previno? ¿Por qué no se hizo una logística? ¿Por qué no se hizo una estrategia? Si sabes al lugar a donde estás mandando a tus soldados, a tus hombres, tienes que preocuparte por eso y observar a dónde van, cómo está la situación, para que no tengas este tipo de situaciones, este tipo de imágenes que laceran, que lastiman más a las fuerzas de seguridad. Abrazos, no balazos. Muchos de ustedes me dirán, es que la otra estrategia del presidente anterior no era la correcta, y también estoy de acuerdo, no era la correcta, pero nos vamos de un extremo a otro, de los balazos a los no balazos. Se necesita estrategia para atacar, para llevar una ofensiva contra el crimen, pero nos falta mucho. Ahora lanzo la siguiente pregunta también. Dice,
el presidente de esta nación que está acabando con la corrupción. Cuando vemos este tipo de imágenes, lo único que sabemos es que la corrupción en el país aún es más fuerte. ¿Y por qué lo digo? Pues con datos certeros. Hay instancias internacionales que nos colocan como el cuarto país más violento en el mundo. Hay más de 100,000 desaparecidos, y esto sí lo es un dato oficial. Hay también asociaciones civiles que dicen que México ya es un estado fallido, donde está controlado por el crimen organizado, el 45% de la nación. Por eso es que vemos este tipo de situaciones. ¿Y dónde está la estrategia? ¿Y dónde está el combate a la corrupción? La línea que están siguiendo es desaparecer instituciones, porque esto no sirve, quitamos esta institución. Si nos fuéramos con esa estrategia, pues tendríamos que quitar a todas las policías del país y tendríamos que quitar al ejército, porque no sirven, porque no funcionan. Pero no son las instituciones, son las personas que dirigen, las personas que mandan, las que deberíamos de mover. Es muy triste lo que está ocurriendo. Es desalentador, y por ti, por los tuyos, por los míos, debemos de preocuparnos lo que está ocurriendo en la nación en temas de seguridad. Te invito a que reflexiones, te invito a que te formes un criterio, a que no pienses de un color y otro, sino que lo veas transparente como es. El ejército no tendría por qué estar pasando este tipo de situaciones. Si eso le hacen al ejército, ¿qué se espera a la policía municipal de ese lugar? ¿Qué se espera a la policía estatal de ese lugar? Pues no vamos a esperar mucho, porque el ejército tiene fuerza letal más fuerte que las policías municipales y estatales. Su entrenamiento es diferente al de las policías, y ellos, al recibir una orden de no atacar, están mandando un mensaje de debilidad. Y como te dije, y no lo olvides, tal vez en ese lugar no era oportuno ni pertinente, pero sí existen las condiciones para que se hubiera dado un ataque, para que se hubiera dado los arrestos necesarios. Ahora, si no se podía en el momento hacer esa situación, pues existen otras formas, existe la inteligencia, existen las intervenciones posteriores, existe la investigación para dar con esos delincuentes que vulneraron a esa sociedad y que vulneran a todo el país y nos dejan con una manchita más. Esa estrategia de abrazos no balazos es una falsa paz que lo único que hace es fortalecer a la criminalidad. Esto me recuerda a Colombia, donde los criminales se infiltraron muy fuertemente en la sociedad y en las instituciones de seguridad. Esto me recuerda a Panamá, a Noriega, donde aquel comandante en jefe de las fuerzas de seguridad, que también mandaba en la nación, tenía una política de narcocultura. Que México no se parezca a eso, porque cada vez, con los números, con lo que vemos en la calle, pareciera que vamos en ese camino. Si quieres que te siga hablando más de esto, no olvides seguirme y de compartir y darle un like a mis videos. También te digo que tengo mi libro que publiqué, Los Códigos del Mundo Oscuro, donde te cuento muchas anécdotas y vivencias reales de la seguridad pública en México, de los lugares en los que me he permitido, o me han permitido, mejor dicho, servir a la gente. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho y no dejes de ver el video que te voy a dejar después de este mensaje.